cuando alabamos a Dios. ¿Se han preguntado lo que sucede? Y vamos a ver en esta noche lo que sucede cuando alabamos a Dios. Por eso es tan importante la alabanza. Amén. ¿Y qué clase de alabanza Dios le agrada? Tiene que ser una alabanza cristocéntrica. Si Cristo no está en medio, si usted no exalta, pues no es una alabanza que agrade a Dios. Y hay cantidad de cosas. ¿Cuántas armas tiene el cristiano, hermanos? ¿Cuántas armas tiene el cristiano? Tenemos muchas armas. ¿Pueden nombrar alguna de esas armas? La oración, la palabra, el yelmo de la salvación. ¿Qué más podemos nombrar? How many weapons does the Christian has? How many weapons? Can you name one? The Bible, prayer. What else? ¿Qué más? La salvación, la fe, faith. What else? ¿Algo más que se les pase? Bueno, ¿qué tan necesario es esto? Worship. Una de las cosas que es un arma muy poderosa es la adoración. Worship. La adoración. La alabanza y la adoración. ¿Sabían, hermanos, que, y bueno, ya todos sabemos, pero sabían que este mundo tiene cantidad de armas? Ahí me ha impresionado con todo el mundo cómo algunos países tienen temor que las vayan a usar. Y uno de ellos que está representando mucho, en verdad, mucho temor y muchas amenazas es Corea del Norte. Varios de estos misiles que tienen Corea del Norte le llaman un misil, un arma de tipo balístico que es lanzada desde submarinos y está descrito por medios como la arma más poderosa del mundo. Varios de estos misiles fueron exhibidos en un desfile supervisado por el líder Kim Jong-un y que ellos fueron, no se recuerda si en los noticieros salieron todo esto, y los analistas señalaron que era un arma nunca antes vista. Lo hicieron para el año nuevo de ellos y ellos estaban exhibiendo. Cada uno de ellos, uno de esos líderes, Ankit Panda, utilizando el nombre norcoreano para sus misiles balísticos lanzados desde submarinos. Las siglas en inglés es SLBM. Y él vestido con un abrigo de cuero, como lo vemos, y un sombrero de piel. Kim es visto sonriendo y saludando mientras observa el desfile en la plaza Kim Il-sung de Pyongyang, que también incluía tropas de infantería, artillería y tanques. Este es el arma más poderosa del mundo, el misil balístico de lanzamiento submarino. Y entró ahí en la plaza, en esa exhibición, uno tras otro. No solamente tiene uno, tiene varios, demostrando poderosamente que él tiene el poder y las fuerzas armadas revolucionarias para hacer frente a cualquier país, de acuerdo a las noticias de Corea del Norte. Y mira, él en ese tiempo, él y el presidente Trump estaban en palabra de guerras. Y él salió con ese armamento más poderoso del mundo, lanzando una amenaza a Estados Unidos. Pero cuando entró el nuevo presidente, Joe Biden, él no quiso entrar ya más en discusión con este coreano, con este presidente de Corea, por temor a este misil que es tan poderoso, que puede ser lanzado. Así es de que, hermanos, qué tremenda arma tiene el mundo y este mundo. Pero la arma más poderosa que nosotros tenemos es la de adoración. Y muchos cristianos ignoran eso, porque cuando yo pregunté, la mayoría de ustedes no sabían. La mayor arma que el cristiano tiene, si es la oración, si es la palabra, si es todo lo que dijeron, pero la mayor arma que nosotros tenemos es la de alabanza y adoración.
¿Sabía que Dios ha intentado desde el principio de la creación y hasta la eternidad que nosotros, su pueblo, participemos en anunciar, en alabar el poder de Dios, su gloria, su magnificencia, su fidelidad, su gran amor, su grandeza y honor a través de la alabanza? Apocalipsis 5:13, Revelations 5:13 dice: al que está sentado, no lo busquen, solo se lo voy a leer porque esa no es la cita de esta noche. Pero dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si es de que la alabanza, la adoración, hermanos, es un arma poderosa que Dios nos ha dado para adorarlo. Pero muchas veces, aunque lo vemos por lo natural, lo vemos y no le damos. Cuando estábamos alabando en esta tarde, yo no los veía con ese ánimo, aún ni al coro, porque no sabemos el poder que tiene. Cuando nos damos cuenta del poder que tiene, ninguno de los que están aquí atrás va a poder callar y no alabar a Dios con el gozo que Dios nos da para alabarlo. Muchos también estaban allá. Venimos ante ti. Porque no sabemos, ignoramos el poder que tiene. Ahora sí, ve conmigo Juan 4:23. Juan 4:23. Juan 4:23. Nos vamos a poner de pie para leer la palabra de Dios. Juan 4:23 al 24. Dice así: Dios es espíritu y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es una necesidad, hermanos. La adoración es una necesidad. Lean conmigo el 24. Me brinqué. Bueno, yo voy a leer el 23 y ustedes el 24. Leí el suyo. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en la carne, en las emociones, con las voces más sublimes, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, porque dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora sí, el 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario. John 4:23 through 24. God is looking for worshipers. And when we worship God, we don't worship in the flesh. We don't worship with our emotions. We don't worship with our voices. We worship Him with spirit, with our spirit, and in truth. Amen. Y la alabanza es una poderosa arma que muchos de nosotros ignoramos. Hay un propósito en la alabanza que Dios está buscando que nosotros le alabemos y le adoremos, porque es un arma poderosa de guerra espiritual. Y en esta noche vamos a ver, en los días que estamos viviendo, somos atacados por el enemigo por todas partes, a través del temor, a través de la opresión y de todo medio que él utiliza. We're living in the last days where the enemy is using whatever means to attack us. Social media, fear, and all of those stuff, all that kinds of stuff. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a usar la arma poderosa que Dios nos ha dado. And God wants us to know and to use the most powerful weapon that He has provided for us. Vamos a orar en esta noche. Let's pray. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú sigues buscando adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad.
que podamos aprender en esta noche la importancia de esta arma y cómo usarla si no la estamos usando, que podamos usarla. Gracias te damos por tu palabra, gracias porque nos has proveído de esta poderosa arma para usarla en tiempos de guerra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El enemigo, pueden tomar su lugar, el enemigo usa confusión, usa los noticieros para infundir confusión en vez de noticias, desesperación, pánico y todo lo que bombardea nuestra mente y pensamientos. Y unas veces usa mismos creyentes que no nos damos cuenta para oponernos, obstaculizando la obra de Dios. Ejemplo, en Mateo 16:23, Cristo le dice a Pedro, pero él volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Iglesia, es tiempo de guerra. Estamos en guerra, aunque no parezca. Puede ser que tú te encuentres en el downtown de Tampa, en el zoo, o en Busch Gardens, o en el centro de Tampa, y donde hay luces, donde está el puente, donde ves la bahía y todo está tranquilo, pero ignoramos que hay una guerra, que hay guerra en otro país. ¿Sabían cuántas guerras hay ahora mismo, hermanos? ¿Sabían cuántas guerras hay? Aproximadamente en el 2021 ahora mismo. ¿Sabían cuántas guerras hay? Hay 10 guerras que están ahora mismo siendo, y nosotros ignoramos de esas guerras. Hay 10 guerras físicas, estoy hablando de las físicas. Una de esas está en el país de Camerún. La ONU estima que 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Camerún, porque hay mucha inseguridad. Hay otra guerra que está ahora mismo en Etiopía, con problemas de política agravados. Otra guerra está en Mozambique. Hay persecución por los líderes islámicos a creyentes. Otra de esas guerras está en Oriente Próximo. Otra está en el Sahara Occidental, en Marruecos. Otra de esas guerras está en Sahel. Otra de esas, número 7, está en Siria. La guerra número 8 está en República Centroafricana. A todos estos países añade la pandemia que estamos viviendo. No tienen alimentos, no hay hospitales como en nuestros países, tienen centros de salud como este país, no tienen nada de eso, no tienen alimentos, hay guerra. Y nosotros ignorábamos de estos países que donde están viviendo en guerra. Hay otro es en Venezuela, con una grave crisis política que ya todos conocemos. Hay guerra por todas partes y nosotros estamos acá sin pensar en esas guerras que se están llevando a cabo ahora mismo. Nosotros estamos muy cómodos porque no sabemos, no investigamos de las guerras, de lo que se está pasando, y de la misma manera hay guerra espiritual que nosotros ignoramos, que están pasando ahora mismo. Es tiempo, creyente, de buscar a Dios. Es tiempo de buscarle en adoración, porque es donde Dios va a librar nuestra guerra espiritual que tú y yo estamos atravesando. Aquí hay guerra espiritual. Antes de que tú llegaras aquí hay una guerra tremenda. Ahora mismo aquí donde no podemos ver hay una guerra espiritual. Hay guerra espiritual. Hay guerra pasando. Una guerra tan así que no quería que llegáramos para escuchar la palabra de Dios. No quería que el enemigo que llegáramos esta noche, esta tarde a su casa para poder escuchar de la palabra de Dios. Es tan así la guerra. Es tan así la guerra que turba nuestra mente, nuestros pensamientos, para que no podemos pensar en Dios, no buscar de Dios. Y hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo, que se está librando. Por lo tanto, hermanos, en esta noche queremos aprender que si nosotros alabar y adorar a Dios, no vamos a poder vencer la guerra que se está llevando a cabo. Número 1, quiero que notemos que hay poder cuando alabamos a Dios. Hay poder cuando alabamos a Dios.
La alabanza y la adoración tiene que estar centrada, dije en la introducción, en Cristo. Tiene que ser cristocéntrica. Cuando tú ves que hay una alabanza, ¿cómo puedo detectar yo que una alabanza va a ser cristocéntrica? Cuando exalta a Cristo y no exalta las emociones y no exalta la carne y no exalta el movimiento nuestro a las emociones. Tiene que ser una alabanza y adoración cristocéntrica. Lo dijo allí la palabra de Dios más claro, ni el agua. Dice Dios es espíritu. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios, hermanos? En espíritu. O sea que no comienza en nuestra boca la alabanza. Comienza de lo más profundo de nosotros. En nuestro corazón, en nuestro espíritu, comienza la alabanza. En nuestro espíritu. Y los que le adoran, hay mucha gente que no le adora a Dios. Viene y solamente cantó por cantar, o por que la otra gente no se dé cuenta, o por verse muy lindo, muy linda, pero no están adorando a Dios de corazón. Esa no es la alabanza que Dios libra, que desata el poder de Dios. Tiene que ser cristocéntrica, espiritual. La alabanza y la adoración cristocéntrica va a provocar, escucha, un fuerte impacto en el reino de las tinieblas. ¿Sabe por qué somos oprimidos tanto nosotros? Por el enemigo, por la guerra que está detrás de nosotros. Eres oprimido todo el día. Aquí hay gente en esta noche que está siendo oprimida por el enemigo. Yo soy cristiano, no importa que seas cristiano. La opresión viene a cristiano y especialmente a no cristiano. Pero hay opresión del enemigo. Por eso no te gozas, por eso amaneces y amaneces. Hay opresión. Hay opresión del enemigo, demoníaca, que está en tu contra. El reino de las tinieblas están detrás de nosotros. Pero qué bendición que tenemos la alabanza que Dios nos da. No es solamente poner alabanzas y cualquier alabanza, sino comienza en nuestro corazón. ¿Cuál es la alabanza que desata el poder de Dios? Aquella que viene del corazón. Lo dice allí Juan 5:24. Verdaderos adoradores hay muy pocos, hermano. Muy pocos verdaderos adoradores. Y Dios necesita de esa adoración. No porque Él la necesite, sino porque yo la necesito. Nosotros la necesitamos. Entonces, cuando nuestras voces comienzan a traer este sonido de alabanzas, el mundo espiritual las escucha. Nosotros no las escuchamos, pero el mundo espiritual las escucha. Aún un gloria a Dios, un amén, un aleluya, el reino de las tinieblas las escucha en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús se escucha y dice la palabra de Dios que los demonios salen corriendo en el nombre de Jesús. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios y después de que estamos cerrando para hacer una oración poderosa y que cierre y que tenga poder, tenemos que decirlo en el nombre de Jesús. El nombre de Cristo Jesús. Porque los espíritus que están por allí en el aire que no vemos salen huyendo. Y vamos a ver varias evidencias, no solamente esta evidencia que ya vimos, pero vamos a ver varias evidencias bíblicas en la palabra de Dios que nos habla acerca de la alabanza y la adoración, que es una arma poderosa en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas. Y ¿sabe cómo lo vemos en Jueces 1:2? Y tú vas ahí y me acompañas, Jueces 1:2, para que podamos ver la palabra de Dios. Dice así: y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Después de que ellos estaban alabando a Dios. Vea lo que dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿cómo lo consultaban? En oración, en adoración. Diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió,
Judá subirá. Y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿A quién iban a enviar? A Judá. A Judá. Judá, que en hebreo es Judá, con H, que quiere decir alabar. Por eso enviaron a él. No a cualquiera, hermanos, no cualquiera está listo para alabar a Dios, para adorar a Dios. Era alguien que estaba buscando de Dios, alguien que se había consagrado a Dios. ¿A quién enviaron? A Judá. Porque en hebreo es alabanza. El nombre de Judá quiere decir alabar. El Salmo 22, 3 al 5, ve lo que dice la Biblia. Salmo 22, del 3 al 5, ¿están ahí? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios usa la alabanza con poder y Dios libra a aquel que alaba a Dios. ¿Qué es lo que logra la alabanza, hermanos? ¿Qué es lo que logra la alabanza a Dios? Que Dios pelea por nosotros. Dios pelea nuestras batallas. Cuando esas batallas nosotros no las podemos llevar. Porque vea lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12. La mayoría de nosotros lo sabemos, pero yo quiero que lo leas. Efesios 6:12. Vamos a ver varios versículos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las batallas que tú y yo no podemos pelear, Dios las pelea por nosotros cuando alabamos a Dios. The battles that we cannot confront, that we cannot fight, God will fight for us. Dios, estoy tratando de dar los puntos en inglés, pero Dios, hermanos, pelea por nosotros cuando nosotros no podemos pelear las batallas, porque no es lucha contra sangre y carne. Yo no estoy luchando contra ustedes, ni ustedes están luchando contra mí. Es con las huestes espirituales que están detrás de nosotros. Y con esas no se puede en nuestra fuerza. No se puede ni en la oración, porque hay veces que es tanta la opresión que no te dejan orar. Y entonces la alabanza que comienza desde el corazón es la que Dios usa. Vea lo que dice el Salmo, regresamos al Salmo 22, el versículo 3, una vez más. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El salmista, hermano, sabía que el libro de los Salmos, la mayoría son alabanzas. ¿Sabían eso, hermano? La mayoría de los salmos son alabanzas. Songs of worship. The book of Psalms. El libro de los salmos es cantos de alabanza. Y David sabía, él conocía el arma poderosa que Dios le había dado. Y por eso es que David fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir cantidad de alabanzas. La mayoría de nosotros decimos son salmos solamente y son otra escritura. No, son alabanzas a Dios. Porque Él descubrió el poder, el secreto donde está para derrotar las fuerzas que tú y yo no podemos en nuestras fuerzas. Para derrotar al enemigo que tú y yo no podemos en nuestras fuerzas, lo puede hacer la alabanza a Dios. Y Dios obra, dice Él nos libra de todo ataque del enemigo.
Cuando dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas, habitar, quiere decir entronizar, entrar. Tú que habitas, el verbo dice tú que habitas, estás ahí, hermano. Entre las alabanzas, Él está entre las alabanzas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Para que tú y yo entendamos mejor, está diciendo que cuando nosotros hay un corazón de adorador que comienza en el corazón, ahí Dios conoce y ahí viene Dios a habitar en medio de la alabanza. Yo no sé cuántas veces he estado acá y cuando comienza que yo salgo por cualquier cosa, ahí atrás mientras el coro, ahí la alabanza y la iglesia está en la alabanza y la oración, yo salgo hacia allá o hacia el otro lado, hacia allá, y puedo escuchar, hermanos, puedo ver la presencia de Dios en este lugar. ¿Desde dónde comienza? Desde donde comienza la alabanza. Por eso es tan importante venir con un corazón limpio antes de venir y entrar aquí a este lugar específicamente. Claro, también ahí el santuario, pero este es el más importante aquí. Porque aquí se libran las batallas. Por eso es importante, si tú no tienes un corazón listo para adorar y por eso tienes un corazón fiel a Dios, no puedes entrar aquí porque Dios no va a escuchar esa alabanza ahí. Y vimos la semana pasada en 2 de Crónicas 20, del capítulo 20, del versículo 19 hasta el versículo 22, cómo Dios libró la batalla de Josafat. Él envió al grupo de alabanza antes de la gente que estaba armada, porque sabía Josafat que el arma poderosa, no solamente David sabía, pero Josafat sabía del arma poderosa, el poder que tiene. Quiero que me acompañes ahí, una vez más, porque algunos ya se olvidaron o otros no estaban acá. Segunda de Crónicas 20. Del 20. Bueno, desde el 19. Second Chronicles 20, 19 through 22. Y se levantaron los levitas. ¿Quién eran los levitas, hermanos? ¿Quién eran los levitas? ¿Quién eran los levitas? Sacerdotes. No cualquiera. De los hijos de Coat y de los hijos de Coré. Note ese nombre. ¿Se recuerdan de Coré? Y dice la Biblia, ¿con qué propósito se levantaron? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No solamente la alabanza tiene que ser, hermanos, de corazón, pero tiene que ser con fuerte voz. Con una voz firme, fuerte. Que el enemigo no te haga temblar y hacer en la voz ahí que te haga, porque algunos dicen, no puedo cantar. Sí puedes cantar, saca toda esa voz que Dios te ha dado y canta con ánimo al Señor. Hermano, en la alabanza que Dios le agrada, no te vas a tomar cuenta ni a tomar el tiempo de estar entonizado. Ahí no importa. Ahí no importa. Recuerdo la vez que nos pidió una hermana que venía a nuestra iglesia, ya no viene, ir a orar por su hijo, que adora la muerte, que se vestía de negro, todo completamente de negro, y traía en sus figuras la muerte, el diablo y todo eso. Algunos lo conocen, algunos no. Y esta hermana estaba luchando. En su casa su hijo vivía en parte de la casa y nos pidió a algunos de nosotros que fuéramos a orar. Se recuerdan que fuéramos a orar, pero no fue suficiente la oración, hermanos, entrar al terreno del enemigo. Cuando entramos al lugar donde él estaba, su hijo, y eso que no nos contó lo que pasaba ahí, porque si no algunos no hubieran querido entrar.
de los que fuimos. Para ese día yo me preparé con ayuno, oración y alabanza a Dios. Y cuando fuimos para allá, oh hermanos, todo estaba bien al principio. Lo encontramos ahí y él se tuvo que ir. Yo le decía, pero quédate, porque queríamos orar por él. Lo encontramos ahí, no, él se fue. Me dijo, bueno, mejor ya después de que se fue, vamos a orar. Pero yo le dije, hermana, desde acá, y los hermanos también decían, desde acá, desde la parte, era como una división. Desde acá, oramos, hermana, que al cabo ella nos dijo, no, si pueden ir ahí, vamos ahí. Y fuimos ahí, entramos. Y ahí están, hay testigos aquí. Yo ni quiero describir lo que había allí, era terrible, las imágenes, las cosas, cabezas no de personas humanas, pero cabezas de figuras terribles en el piso y en su cama y en todo lugar. ¿Qué hicimos después inmediatamente cuando dijimos amén? ¿Qué hicimos, hermano? Comenzamos a alabar a Dios ahí mismo y tomados de mano. Y al principio, yo no sé si los que fueron conmigo se recuerdan, tuvimos temor. Si digo que yo no estoy mintiendo, al principio, pero cuando comenzamos la alabanza, ya se sentía el Espíritu Santo de Dios ahí, la presencia de Dios. Oh hermanos, y eso es lo que hacemos cuando alabamos a Dios. Hay veces hay que decirle al enemigo por su nombre, y por eso es que la alabanza tienes que decirla con voz en cuello. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y estás trayendo la grandeza, exaltando a Dios su grandeza, de que Él es más grande que el enemigo, que cualquier demonio. Y los que están allí van a salir huyendo en el nombre de Jesús. Y el salmista sabía esto, Josafat sabía esto. Vea lo que dice el versículo, la parte B, con fuerte y alta voz. Y el versículo 20, estamos en 2 de Crónicas 20:20 ahora. Y cuando se levantaron por la mañana, al siguiente día, se prepararon y al siguiente día dice, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que orasen. Puso a unos que recitasen la ley. Puso a unos que dijeran versículos que habían memorizado de la palabra. ¿Qué puso, hermano? Que cantasen. Y para cantar escogió a esas personas, no fue a cualquiera. ¿Quién quiere cantar? Y todo el montón, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en el coro. No. Él escogió, él dijo a estos que cantan, que sé que lo buscan a Dios con un corazón de adoración para Él. A esos buscó porque sabía que lo que venía el enemigo venía la opresión del enemigo contra ellos. Venían 3 enemigos, ¿se recuerdan bien? Lo vimos la semana pasada. Venían 3 enemigos a atacarlos y lo estaban atacando constantemente, amenazando, oprimiendo, trayendo temor hacia sus vidas. Y dijo, no, necesito a los que van a adorar, a los verdaderos adoradores. Y buscó a los verdaderos adoradores que alababan, que adoraban a Dios, que eran verdaderos adoradores. Y cuánta necesidad hay en las iglesias de verdaderos adoradores. No solo en el coro, no solo el grupo de alabanza, no solo los solistas, sino la iglesia completa.
Dios te está buscando. ¿Eres un adorador? O la alabanza, hay alguna gente que no llega ni para la alabanza, llega hasta después solo para la palabra. Qué bendición que llega, pero lo importante es la preparación, la alabanza, la adoración a Dios. ¿Cuántas veces no he llegado yo a otras iglesias que me han invitado que ya comenzaron y cuando estoy bajando desde el estacionamiento escucho esa alabanza tan bella? Y puedo imaginarme, yo puedo ver un ejército de Dios que está acampando sobre esa congregación. Así es, hermano. ¿Esto es así? No, pastor, ¿dónde dice eso? Dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza. Envía su ejército. Y hay ángeles que no vemos. Muchas cosas que están pasando cuando estamos alabando a nuestro Dios, adorando. Hay una guerra espiritual. Viene el ejército de Dios y comienza a luchar. ¿Dónde está, pastor? Aquí está en la Biblia, te lo voy a comprobar. Y ha habido, el 21, consejo con el pueblo, y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Cuál era la alabanza, la adoración que decía este grupo? Les dijo bien claramente y específicamente, les dijo: esta va a ser la alabanza y la adoración que ustedes van a hacer. Glorifiquen a Jehová. Y ellos empezaron a glorificar a Dios. No que comenzaron a cantar y sí estaban cantando, pero antes de cantar les dijo bien específico lo que tenían que hacer. Glorifiquen a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y todo el grupo comenzó a glorificar a Dios y a decir: gracias, Señor, tú eres grande, llevas la gloria y la honra, tú eres merecedor de nuestra alabanza y a ti dirigimos esta adoración. Recíbela, Señor, porque nosotros no dependemos del ejército, porque nuestro ejército está demenuante, nuestro ejército está débil, pero confiamos en ti confiamos. Y comenzaron a alabar al Señor, porque tu misericordia es para siempre. Qué importante es la alabanza. Aquí entra, hermanos, la acción de gracias, porque ellos dijeron: porque su misericordia es para siempre. Hay no solamente la alabanza, pero en la acción de gracias. Ellos estaban agradecidos con Dios por lo que Dios había hecho con ellos, por lo que había tenido con ellos. Había tenido misericordia de ellos. Y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de mí. Y yo por eso tengo que darle la honra y la gloria a Él, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No merecemos misericordia, no merecemos de su gracia, no merecemos de su amor, pero Él tiene misericordia de nosotros. Y cuando nos enfocamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos glorificar a Dios. Las batallas que Él nos ha librado, lo que Él ha hecho con nosotros, las batallas que nos está ayudando a librar ahora mismo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y el pueblo y los cantores y el grupo del coro y la alabanza dijeron: porque su misericordia es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y no nos vamos a cansar de cantar de que su misericordia es para siempre. Y cuando hay esa acción de nuestro corazón, Dios comenzó. Vea, eso es lo primero que dijeron. Y después el 22, ¿qué hicieron? Va parte por parte. ¿Qué hicieron? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, primero recordaron lo que Dios había hecho con ellos. Recordaron la misericordia que Dios había tenido con ellos hasta ese punto, hasta ese día. Y después comenzaron a entonar cantos de alabanza. Cantos de alabanza a Jehová. Cantos de alabanza. Y
Cuando ellos inmediatamente que comenzaron a cantar es cuando Dios comienza a pelear. When they started to praise God, God started to fight their battle. Cuando ellos comenzaron a cantar, Dios comenzó a pelear por ellos. Inmediatamente cuando esa alabanza estaba ahí en medio de la alabanza, Jehová comenzó ahí. Mira, comenzaron y dice: Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte. ¿Cuántos enemigos eran? Los amonitas, moabitas y los seiritas. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Dios pelea nuestras batallas cuando nosotros le alabamos a Él. Cuando la alabanza se estaba intensificando, Dios comenzó a obrar. Dios estaba obrando. Amén. Y qué bendición, hermanos, que podemos ver cuando Dios está peleando por nosotros, cuando hay alabanza en nuestro corazón. ¿Qué más pasa cuando nosotros alabamos a Dios? ¿Qué sucede cuando alabamos a Dios? Es la pregunta. Dios pelea por nosotros, Dios pelea esas batallas espirituales, Dios peleó allí. ¿Y qué pasó? Dios los protegió del enemigo, y Dios nos protege del enemigo. ¿Qué pasó, hermanos? Si estás tomando nota, ¿qué sucede cuando alabamos a Dios? Número 1, Dios pelea por nosotros. Número 2, Dios nos protege. Número 3, Dios nos libra de cualquier enemigo. Y número 4, vemos ahí que Dios derrotó a todos esos enemigos. Dios derrotó a todos esos enemigos. Cuando David enfrentó a Goliat, él se había preparado con la alabanza. No fue solamente con las piedras y confiando en esas piedras que llevaban, esas 5 piedras. Él fue confiando en la arma poderosa que él tenía, que era la alabanza a Dios. Y glorificó a Dios allí. Y él recordó que Dios había estado con ellos también, y él dijo: así como Dios ha estado con nosotros, Dios va a estar conmigo con este gigante incircunciso filisteo que está retando al ejército de Dios y a su pueblo, y está poniendo en vergüenza a Dios. Dios lo va a callar. Y a cualquier enemigo, hermanos, Dios calla. David recordó y dijo: Dios ha estado conmigo. Si tú vas a Samuel, y ahí en Samuel encontramos la historia. Y ahí él recordó y dijo: yo había enfrentado otros enemigos, había enfrentado leones, y cuando venían a tomar una oveja de mi rebaño, yo peleaba con esos leones y los destruía, los tomaba por la quijada y los desquijaba. Y yo había estado Dios ha estado conmigo porque Dios me ha dado la fuerza. Y así como Dios ha estado conmigo, Dios está conmigo en esta batalla. No sé cuál batalla estás enfrentando, pero sea cualquiera que sea que estás enfrentando, Dios está con nosotros en esta batalla. Y así como nos ha ayudado a derrotar otros enemigos, Dios nos va a derrotar este enemigo que está frente, que parece gigante, pero Dios lo derroca. Y él dijo: tú me vienes a mí con espada y jabalina, pero yo te vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y comenzó. Él, ¿qué primero hizo? Exaltó a Dios, glorificó a Dios. Dijo: así, y dice, le dijo más allí: si tú no tenemos el tiempo para ir allí, dice, pero tú vas a ser avergonzado, que voy a exponer tu cuerpo y tu cabeza. Y hermanos, Dios obra cuando nosotros confiamos en Dios y le alabamos y le adoramos a Él. Él se encarga de destruir cualquier enemigo, por más grande que parezca. Dios derrotó al enemigo y le dio a David la victoria. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros alabamos a Dios? Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. En medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio de la batalla que estemos enfrentando, sea una de enfermedad, sea una de crisis nerviosa, sea lo que sea que estemos enfrentando,
Dios nos da la victoria cuando alabamos a Dios. Pastor, ¿qué hago? Yo estoy en depresión. Hay mucha gente en depresión en estos tiempos. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios escucha la adoración, la alabanza. Estoy pasando por un proceso de dolor. Alaba a Dios, como dice ese himno. Oh, alaba, en la prueba alaba, estás llorando, alaba, no importa, alaba, estás sufriendo, alaba. Hay que alabar, hermano. Hay que alabar a Dios. Dios habita en medio de la alabanza. Y para finalizar ya, quiero que me acompañes a otros salmos de alabanza en esta noche. Salmo 3 y el Salmo 86. Primeramente el 3 y vamos así en orden para que veamos la alabanza. Cantidad, pero solo quiero compartir algunos. Mira lo que dice esta alabanza. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, está en alabanza, hablando en alabanza, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. El Salmo 86. Vean lo que dice otra salmo poderoso. Todos, pero en específico solamente estaremos viendo algunos. ¿Están ahí? Solo voy a leer algunos versículos. Dice el versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos pasando por tribulaciones, problemas? Alabar a Dios. ¿De dónde venía la alabanza de David? ¿De dónde venía, hermanos? Del corazón de David. Del corazón de David. Y él le decía, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, vea cómo alababa David. Ve el corazón, hermanos, de David en alabanza. Ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con algo de mi corazón. Con el 50, con la mitad de mi corazón. Algunos solamente alaban a Dios con el 5% de su corazón. Unos el 15%, otros el 25%, otros el 30%, 35%, otros 50%, 55%, otros 75%, qué bendición. Pero qué bendición el 100%. Y David decía, yo sé que en la alabanza, en la adoración hay poder. Y él se entregaba. ¿Estás llorando, estás sufriendo? Alaba a Dios. ¿Estás pasando por alguna circunstancia, situación? Alaba a Dios.
a solas, en tu casa, en el trabajo donde estés. Alaba a Dios. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Por eso alababa David a Dios. El otro salmo, Salmo 110. Yo no sé si tú estás disfrutando ver cómo Dios obra cuando alabamos a Dios. El 110, y no todos los versículos, pero dice en el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, oh Dios, tú eres hermoso para mí? Qué hermoso eres. Ese es alabarlo. When was the last time that you told God how beautiful He is to you? Qué maravilloso eres tú para mí. ¿Le has dicho? No te avergüences. Lo puedes decir a solas si te avergüenzas. En público. Pero ¿dónde cuenta, hermanos, cuando estamos a solas? Lo puedes decir en silencio también. Pero si quieres que el enemigo se vaya, tienes que decirlo en voz alta. Tienes que decirlo en voz alta. Oh Señor, tú eres maravilloso para mí. Tú eres mi rey. Él es mi rey y mi todo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace saltar de gozo. Algo así dice. El que me hace vibrar de gozo. Amén. No vamos a volvernos aquí carismáticos. Amén. El que me hace vibrar de gozo. Cuando les he dicho tú, a veces repetimos solamente, oh sí, yo sé que tú eres rey de reyes. Y se escucha muy bonito. I know that you are King of Kings. Pero ¿qué si le hemos dicho de corazón? Tú eres mi rey. Señor, tú eres mi rey. Tú eres mi todo. Tú eres mi rey. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo con Él y que le dijimos, oh, yo no me quiero ir de aquí? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en la alabanza, en la adoración, hay una gran diferencia, oración y adoración. En la adoración tú te pierdes. En la alabanza tú te olvidas del reloj. Porque tú estás alabando a Dios y no quieres que ese tiempo de alabanza, de adoración se termine. Y estás allí con Él a solas. A solas al huerto yo voy. Cuando aún está la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, no puedo oír su voz y me dice que suyo seré. Tremendo. Es alabanza a Dios. Es adorar a Dios. Ve conmigo otro salmo. Salmo, ya lo vimos, el salmo. Vamos después a ir al 122, que ya estamos más adelante, que lo leímos algunos. ¿Sabe por qué no nos alegramos y lo sabemos este? Yo lo voy a decir y ustedes lo van a decir porque ya lo saben. Yo me alegré. ¿Por qué hay que ir a la casa de Dios, hermanos? ¿Por qué hay que ir a la casa de Dios? Porque es donde también Él recibe, todo su pueblo se congrega
y hay una alabanza, y en medio de la alabanza Dios habita en medio de la alabanza y la adoración. Por eso Él decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Dónde hay la alabanza, hermanos? Sí puede estar en nuestra privacidad, pero es en la congregación. Y para la próxima vez que tú alabes a Dios, ya sabes que hay un gran poder, que Dios usa esta arma para que las fuerzas del enemigo que están alrededor de nosotros desaparezcan, Dios las destruya. Porque hay un ambiente de alabanza. Por eso Él decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Para qué? Ve el versículo 4. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué venían a la casa de Jehová? Para alabar a Jehová. Aquí tú y yo no es para alabarnos a nosotros y aplaudirnos a nosotros. Y es para Él. Y si vamos a aplaudir a alguien cuando ha alabado a alguien, no lo hacemos para esa persona, lo hacemos para Él. Y si decimos un amén, gloria a Dios, es para Él. Porque para eso fuimos creados. Todo, otro salmo dice, todo lo que respira. ¿Sabías que la creación de Dios alaba a Jehová? Los montes, las montañas alaban a Jehová. Ahora mismo lo están alabando allá afuera. Con el viento, los árboles, los pajarillos, todas las aves, los reptiles, todos alaban a Jehová. Aún los sapitos que tienen esa voz así ronca, los frogs, alaban a Dios. ¿Cuándo están más felices y están alabando a Dios las ranas? Cuando llueve. Y cuando llueve tú los ves, cuac, cuac, cuac. Y bueno, ese es un pato, ¿no? Hice un pato, pero están ahí alabando a Dios. Y hay veces que están cerca de casa y hay agua y, ay Señor, ese ruido. Y digo, ay Señor, pero me recuerda que te están alabando a ti. Así es. Hay un concierto, hermanos, de parte de la creación de Dios. El único que no ha llevado todavía a cabo ese concierto es el ser humano, que se alaba a ellos mismos. Sabe que hoy en día hay gente alabadores de ellos mismos. Lo dijo la palabra de Dios en Timoteo, 2 de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, hay gente alabadores de ellos mismos. Que viene el predicador tal, wow, sí voy a ir porque vienes reconocido por todos. Que viene tal, ahora sí vamos a ir porque viene, alabando al hombre. Qué bendición que nosotros no lo hacemos así. ¿Quién va a predicar hoy? No, pues el pastor no estaba. No, yo no voy. Como si fuera que venimos a alabar al hombre. ¿A quién? Algunos hasta preguntan en las iglesias, ¿a quién van a traer de invitado para ir? Si traen a tal, entonces sí voy. Alabadores de sí mismos. Pero qué bendición cuando alabamos a Dios de corazón. Vea lo que dice el Salmo 100 y estamos finalizando. Cantad tristes a Dios. Así pareciera que así nos dice la Biblia, porque unos están tristes. Sadly praise God. I'm trying to translate this verse because I don't have my bilingual Bible. What it says in English? ¿Cómo dice en inglés? Joyful, with joy, con gozo. Con gozo, hermanos. Con gozo. Y pareciera que no, que nos dicen, cantad tristes a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad con sueño a Dios. Cantad bosteciando a Dios. Ay Señor, yo prefería quedarme en cama y de aquí te alabo. No, dice, cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová tristes, con desánimo, porque tienes que hacerlo con alegría. ¿Sabe que cuando yo vengo a la casa de Dios me pongo alegre? Lo que tenía de malestar se me va cuando yo vengo a alabar a Dios. Todo se me olvida cuando yo, desde ya pensando, desde que es el martes por la noche, ya estoy preparándome y digo, Señor, no me siento tan bien físicamente, pero tú estás preparando porque no quiero perder el día de irte a alabar. Y quiero alabarte. El fin de semana, ya desde fin de semana estoy aproximado, ya desde ahora más bien, ay Señor, ya quiero que llegue el domingo. Pero no tiene que ser cada día de la iglesia, todos los días, como dice el coro. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, pero hay unos que no, que solamente se gozan el domingo y el miércoles. Hay unos que solamente el domingo, o ni el domingo. Así es, pero es, hermanos, todos los días, todos los días. Ve lo que dice la parte B del versículo 2 del Salmo 100. Venid ante su presencia con mucho desánimo, con cansancio, con regocijo. ¿Quién nos va a dar ese regocijo, hermanos? Dios. Si nos preparamos, oh Señor, mira Señor, tú sabes que no me he sentido bien los últimos días, Señor, tú conoces, mi Dios, mi condición, tú conoces que no puedo alzar muy bien la voz, pero yo espero que me des la voz para yo poder alabarte, porque va a haber tiempos que no vas a poderlo hacer con la voz. Aprovecha ahora que puedes hacerlo. Alaba a Dios. No tienes que estar y tener una voz superdotada para alabar a Dios. Es el corazón. Es el corazón. Y veremos cómo Dios obrará en nuestras vidas. Dios nos ha dado esta arma poderosa. No solamente es un instrumento, pero es un arma poderosa de bendición para bendecir nuestras vidas, para librar victorias, para obtener victorias al pueblo de Dios. En conclusión, actualmente estamos alabando, adorando a nuestro Dios. Cuando alabamos a Dios, los poderes del maligno se van. Los planes de acechanza que tiene para contra nosotros, los dardos que tiene el enemigo contra nosotros, Dios los destruye. Porque Él está planeando todos los días. Ya sé con qué la voy a hacer o la voy a hacer enojar en este día. Y está planeando todos los días. Son ataques del enemigo. Pero la alabanza destruye esos dardos. Así como el domo de hierro de Israel destruye todo misil que quiera llegar a Israel, así más poderosa, hermanos, es la alabanza que Dios nos da para destruir todo dardo del enemigo. Que hay poder. Y la gloria de Dios viene. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? Hay avivamiento en nuestro corazón. Hay un gran avivamiento. Y el último salmo, solamente 2 versículos, Salmo 149. (149, 6). Exalten a Dios con sus lo dice más claro. Psalms 149, 6. Exalten a Dios con sus gargantas. Ahora ya dice, y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Sabe cómo hacían el ejército? Que ya que no era su instrumento, que era de guerra, los guerreros esto hacían. Por eso hay, en nuestra cultura
en las culturas hispánicas o hispanas, hay eso de los machetes, ¿sí lo han oído? Así le dan, que le dan así o le dan en el piso, ¿lo han visto? Bueno, los soldados antes, en esos tiempos, es lo que hacían, gritaban, porque no tenían una voz de artista ellos. En la guerra, con sus gargantas glorificaban a Dios y las espadas las batían así, filo contra filo de espada, así, para glorificar a Dios. Yo sé que muchos, aún las palmas, cuando ya no hay instrumento, y no que esto no es para batir nosotros las palmas siempre, pero aún una palma batida así, hermanos, y cuando es en glorificar a Dios, tú glorificas a Dios. Y él dice, y espadas dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. ¿De qué está hablando de esos? Está hablando del tiempo de sus enemigos, de los enemigos de Dios, de esos ejércitos. Pero ahora en lo espiritual es para quitarle todo plan que el enemigo está tramando en contra de la iglesia, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra comunión con Dios, en contra de su palabra. Hay cantidad de ataques en contra de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que alabar a Dios. Hoy más que nunca tenemos ese enemigo que está queriendo quitar. Me mandó una hermana un artículo acerca de la Biblia, que el Papa quiere quitar la palabra de Dios y poner otro libro. Ya lo han hecho otros. Los mormones, sabía que el líder de los mormones, José Smith, él no estaba de acuerdo en la doctrina que comenzó bien y no estaba de acuerdo y se fue en un ayuno y dijo que tuvo una experiencia, un encuentro y que Dios se le reveló y que Dios le dijo que escribiera otro testamento del Señor Jesucristo. Y de ahí nació el libro del Mormón, porque el enemigo quiere destruir la palabra de Dios. El libro del Mormón no es la palabra de Dios. Y quiere destruir, y cuando nosotros alabamos a Dios, todo eso Dios lo elimina. Salmo 150 y cierro, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle de la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza. Pero vamos a tener que verlo en otra ocasión, en otro tiempo, donde no es en la casa de Dios, David no danzó en la casa de Dios. Alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Tenemos que decidir, hermanos, que siempre que vengamos a la casa de Dios hay que alabarle a Él. Hay que alabarle en cualquier situación que estemos pasando. Alábale a Él. Vamos a alabar en esta tarde, vamos a cerrar diferente. Vamos a alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar los mismos